Noticias Globovisión Internacionales, 11:44 minutos. Le damos la bienvenida de inmediato a Luis Pasos, abogado, analista político y economista. Nos acompaña desde México. Buenos días y gracias por acompañarnos, Luis. Gracias, al contrario, muchas gracias por llamarme. Tú sabes que yo estimo mucho Luis, venezolano, muchas veces allá. Luis, Sí. hemos visto cómo ya inició lo que es esta campaña interna del partido Morena, que se harán a conocer más información durante este fin de semana. Esto, por supuesto, de cara a las elecciones presidenciales de junio de 2024. Pero hemos visto que Claudia, por ejemplo, y también Marcelo Ebrard parecen ser los favoritos dentro de este partido. Y además son personas muy cercanas a Andrés Manuel López Obrador. Mira, aquí lo primero que surge y la duda de muchos mexicanos es que los precandidatos de Morena están haciendo como campañas presidenciales. Si tú viajas en este momento por la República Mexicana, está llena de bardas y de espectaculares con los nombres de los candidatos de Morena. Y nosotros nos decimos, oye, ¿y de dónde han sacado tantos millones para hacer estas campañas como si ya fueran para presidente? Entonces, esa es la primera duda que nos surge. Además, pensamos que estamos regresando al PRI del siglo pasado, que estuvo más de 70 años en el poder, porque utilizaba los recursos públicos para su partido. Y nos estamos enfrentando a algo igual. El Morena se ha convertido, aquí le dicen el primor, porque PRI y Morena hacen la palabra primor, y tenemos que estamos regresando al siglo pasado a un partido que utiliza, vuelvo a repetir, los recursos públicos para fortalecer a su partido. Y pues hasta ponemos en duda podemos decir, los triunfos. En la Ciudad de México, que domina la clase media, ya perdió 2 delegaciones Morena. Entonces, la conclusión a la que llegan la mayoría de los mexicanos analistas es que Morena se basa en los pobres, y donde no hay clase media y la mayoría de pobres, muchas veces ellos ganan. Por eso los han reproducido. En los 4 años de Morena ha aumentado en 4 millones el número de pobres en México. O sea, ahí podemos resumir el resultado de las políticas de Morena, muchas de las cuales pues, son muy variables. No hay estabilidad jurídica, se pelea con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, donde van 80% de nuestras exportaciones, y le da mucha preferencia a Cuba, en donde mandamos menos del 1%. Y vemos que, por ejemplo, aquí en México, pues pasa los cubanos, pobres cubanos, y se van a un país capitalista. Sin embargo, para el gobierno mexicano, Cuba va muy bien, Venezuela también va muy bien, y vemos desgraciadamente a muchos venezolanos que pasan por México. Entonces, el gobierno que actualmente tenemos no es una sorpresa para nosotros, porque ya tuvimos un PRI que actuaba igual que Morena. Y los resultados, te repito, han sido muy pobres, más desempleo. Y eso está sucediendo bajo el contexto, además, de que, como usted lo mencionaba, son campañas que parecen presidenciales, pero es porque se sienten seguros de que probablemente el partido Morena vuelva a ganar las elecciones presidenciales. Sí, en este momento, si continúan las mismas preferencias, es muy probable que Morena gane. ¿Por qué? Porque tiene el poder, gasta dinero, tiene 18 gobernadores en todo el país, los cuales están ayudando a Morena. Entonces lo que le sobra es dinero, vamos a decir algo triste en México, para comprar votos. En México, y no es solamente Morena, sino el PRI, así se mantuvo, compraba votos. Acabamos de tener elecciones en el Estado de México que ganó Morena, y agarraron a varias personas dando dinero alrededor de las casillas. O sea, Morena también tiene 65 programas sociales, y a todos los que le da dinero de esos programas sociales, les dice, a mí me lo han dicho esta gente, pescadores, gente pobre, pues nos dicen que si pierde Morena ya no tenemos más ayuda social. Y mucha gente humilde lo cree y va a votar con Morena porque le están condicionando la ayuda que le dan a que siga Morena. Aunque esto es falso, ¿no? Porque si llega otro gobierno les puede dar esa ayuda. Pero la gente humilde, la mayoría, piensa que si pierde Morena ya van a perder las ayudas. Entonces, esos son sus principales ganchos para mantener esa, podemos decir, esa mayoría en los lugares donde hay pobres. En el Estado de México, que hay más pobres, ganó Morena. En Chihuahua, donde hay más clase media, perdió Morena. Y repito, en 2 delegaciones muy importantes en México, Pero llama perdió.
Llama la atención también lo que dice la oposición y que están rechazando este proceso porque se están adelantando supuestamente la normativa. Que esto es así, que dicen las leyes mexicanas, porque entiendo que debía hacerse aproximadamente en noviembre, con respecto Así a que es. las elecciones serían en junio del próximo año. Sí. Desgraciadamente, el INE, Instituto Nacional Electoral, lo ha piado mucho este gobierno. Le bajó el presupuesto, lo ha desprestigiado y ha dicho públicamente que no quiere que haya un organismo electoral independiente, el que le permitió a Morena llegar al poder. Si no hubiera habido ese organismo electoral, seguiría el PRI en el poder. Pero ahora él no quiere esa revisión del INE y lo está atacando constantemente. Le ha introducido ahí consejeros que son incondicionales de gobierno. Entonces, está atacando las instituciones que han sido la base de la democracia en México y eso nos preocupa a muchos mexicanos. Y todo esto además está sucediendo bajo un contexto en México donde hay mucha violencia, desapariciones, el tema narcotráfico, ahora también la polémica con respecto al fentanillo con China y Estados Unidos y además el tema de las mujeres, el tema feminista en México, donde, bueno, hemos visto lo que ha sucedido durante los últimos semanas, meses y cosas que han sucedido con respecto a eso, a la violencia en México y esta es parte de las Sí. preocupaciones que deberán tener estos precandidatos. Desgraciadamente es cierto lo que tú dices. Yo acabo de hacer en uno de los trabajos un índice de la violencia en México, en América Latina, y somos de los países más violentos, es más, que tiene más asesinados por cada 100.000 habitantes. Tenemos ya lugares en donde el crimen organizado, narcos, ya prácticamente mandan. Por ejemplo, algo muy triste en la ciudad de Tijuana, la alcaldesa se tuvo que ir a refugiar a un cuartel porque había posibilidades de que lo mataran. Y hay en muchas partes en donde amanecen los días gente muerta, en donde se sabe que hay extorsión a todos los pequeños empresarios. O sea, no han logrado recuperar territorio que está en manos de los narcos. Una de mis críticas es, quieren hacer una refinería en un lugar que se va a inundar, quieren hacer un tren en Maya, en la península sur de México, pero como hay quienes le criticamos, pónganse a garantizar la paz y seguridad, que es la base de un gobierno, no administrar las refinerías, no administrar el petróleo, que es la fuente de corrupción en México, en Brasil y también en Venezuela. Así es como nosotros lo sabemos. Entonces, el petróleo en Estados Unidos lo manejan los particulares, la electricidad la manejan los particulares. Y aquí la mayor fuente de corrupción son las empresas estatales, entre ellas la empresa petrolera y la empresa de energía eléctrica. Eso es lo que no queremos los mexicanos. Sin embargo, se está consolidando en México un capitalismo de Estado en donde el gobierno está controlando cada vez una mayor proporción de la economía. Y además veremos un futuro quizás incierto con respecto a que gane o no el partido Morena. Por supuesto queda mucho por verse de aquí a un año, pero hemos visto un gobierno muy alejado de la política exterior, quizás se ha querido desmarcar un poco de algunos temas. Bueno, mira, perdón, sí hay una política exterior, pero una política exterior ilógica, lo que yo te comentaba. Tú no vas a pelearte con tu principal cliente, y el principal cliente son los americanos. Que hay cierto odio, cierto complejo contra los gringos, como decimos nosotros, ¿no? Pero pues es el país en donde van más mexicanos, hay 25 millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos, y las remesas es uno de los principales ingresos del gobierno mexicano. Sin esas remesas ya hubiera tronado el gobierno mexicano. O sea, le debería, como le decía yo el otro día a un grupo de personas, hacer una estatua a los trabajadores de México en Estados Unidos, porque gracias a ellos no ha habido una crisis más fuerte en los americanos. Sin embargo, hay veces que el presidente, que en lo particular, quiero decirlo, lo estimo porque somos conocidos desde niño, no te voy a contar toda la historia, pues hay veces que se sale de sus candiles, como dicen, y empieza a atacar a los gringos. Y no nos conviene, vamos a decir, ya no es cosa de simpatías, no nos conviene, porque ellos sí nos pueden, podemos decir, sustituir por otros. Y lo paradoja es que en México tenemos petróleo de sobra y estamos importando el 70% de la gasolina de Estados Unidos. El gas igual. Si Texas nos pone un bloqueo de 2 semanas, se cae la economía mexicana.
¿Por qué? Porque no estamos produciendo nuestra gasolina. Deberíamos de ser exportadores de gasolina. Pero como el gobierno tiene el monopolio, pues no tenemos la suficiente gasolina para venderse en México. Es una paradoja, una tristeza que nos sobra el petróleo y tenemos que importar gasolina. La Comisión Federal de Electricidad, el 70% de sus insumos es de un gas que importa de los Estados Unidos. Es decir, si los Estados Unidos no nos dan gas, no nos dan gasolina, se cae la economía mexicana. Gracias, Luis, por acompañarnos hoy a analizar juntos lo que está sucediendo bajo el contexto de cara a estas elecciones presidenciales en México. Veremos qué sucederá este fin de semana con respecto a estas elecciones internas de Morena. Gracias por acompañarnos.